Muy buenos días, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por estar una vez más diferido con Radio La Predicadora. Amén. Gracias al Señor le damos. Y bueno, esperamos de ser de bendición a todos aquellos que escuchan la radio. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, contento por estar una vez más para poder transmitirle la palabra del Señor. Ahora estoy en vivo, por lo menos yo me veo. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Y bueno, esperamos que esta prédica pueda ser de mucha bendición para ustedes y que podamos aprender algo más sobre la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 5 del libro de los Hechos. El Señor bendiga. Y bueno, agradecido al Señor por todo lo que están escuchando la predicadora, la 94.1. Llegué casi 15 minutos tarde, pero tal vez 10. El Señor bendiga. Vamos entonces a ir a la palabra directamente. Vamos a hacer una oración y vamos a la palabra. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos haces ver, Señor, tu plan que has trazado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por aquellos que son ministros y administradores de tu gracia, Señor, para dárnosla a conocer a nosotros. Bendice a los hermanos que están escuchando, ayúdales para que ellos puedan entender la palabra, para que puedan ser iluminados en el conocimiento de ti, Señor. Y que tu gloria sea vista, Señor, en cada uno. Y que todo sea para ti, Señor, para tu gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, alabado sea Jesús. Y entonces vamos a leer ahí en el versículo 12 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor: por las manos de los apóstoles eran hechos milagros, muchos milagros, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que después de Ananías y Zafira, después que ellos murieron, ¿no? Cayó gran temor en la iglesia, ¿no? Y en todos los que oyeron estas cosas, ¿no? Porque habían muerto 2 personas que quisieron engañar al Espíritu Santo. Entonces, eso fue en el tiempo en que la iglesia de Judea, de Jerusalén, los ministros, los apóstoles que estuvieron caminando con Jesús, estaban todavía vivos, ¿no? Entonces Dios hacía por medio de los apóstoles milagros, prodigios y diversas maravillas, ¿no? Y entonces acá, esta parte donde Ananías y Zafira habían querido engañar al Espíritu Santo, esto nosotros ya lo hemos predicado en otra predicación anterior. Usted puede buscarlo por medio de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, y seguirnos por YouTube y suscribirse también, si gusta hacerlo, para que la palabra corra. Y entonces dice, muchos milagros eran hechos por las manos de los apóstoles. Sabemos que eran los apóstoles que habían caminado con Jesús de Nazaret. Y ellos quedaron en el lugar de Jesús para anunciar el reino, el evangelio del reino. Era anunciado por los apóstoles del reino. Gloria al nombre del Señor. Y lógicamente que los prodigios y milagros ocurrían porque Dios quería que respaldar la palabra que los apóstoles hablaban, para que la gente creyera. ¿Vio? Si la fe era algo ya que había venido con Abraham, pero ellos estaban tan distanciados de Dios, el pueblo de Israel, que hasta habían olvidado la fe.
¿vio? Habían olvidado la fe, el amor y la misericordia. Pero cuando vino Jesús, entonces Jesús empezó nuevamente a hablarles de la fe a ellos, no de creer, no en aquel que no habían visto, no que ahora podían ver, de creer que en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y Dios, para confirmar la palabra, porque este pueblo de Israel se había endurecido tanto, tenía un corazón de piedra en vez de tener un corazón de carne, entonces Dios le mostraba a través de los milagros que lo que hablaban los apóstoles del reino era verdad. ¿Vio? Tenemos que diferenciar aquí que el mensaje del reino fue para establecer la venida del Señor Jesucristo nuevamente, porque a pesar de que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y a pesar que fue arrebatado al tercer cielo, Jesús podía volver en ese tiempo, podía ver porque desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta la muerte de Esteban, se cumple la última semana de Daniel. Bueno, Gloria, no voy a hablar sobre ese tema hoy. Entonces tenían la oportunidad. Dios quería que el pueblo de Israel, porque ellos eran judíos para los judíos, los apóstoles del reino. Los apóstoles del reino no fueron designados para la iglesia, ellos fueron designados para Israel. El mensaje de ellos era para Israel, ¿no? Y bueno, y querían ellos que Israel eh, reconociera que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado de Dios para poder reinar en el pueblo de Israel. Pero lo rechazaron. Ahora, tenemos que decir que el pueblo de Israel no fue rechazado por Dios por haber crucificado al Hijo de Dios, porque ellos no lo crucificaron, sino que fueron los romanos, pero ellos entregaron en las manos de los romanos a Jesús. Y ellos fueron perdonados de lo que hicieron por medio de que Jesús le dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. Sí que los puso bajo el pecado de omisión. Y entonces Dios le perdonó el pecado a los judíos. Lo que pasó que después es que el pueblo de Israel, al rechazar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, cuando los apóstoles le predicaban, porque los apóstoles siguieron predicando el Evangelio del Reino, y ellos, al rechazar el mensaje de los apóstoles, la predicación de los apóstoles con respecto al Mesías, con respecto a Jesús, con respecto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Dios ya los dejó a ellos. Con la muerte de Esteban, Dios ya lo dejó a ellos. Y él, en ese día, en la muerte de Esteban, él ya se estaba preparando un predicador, apóstol y maestro para establecer la iglesia, que fue el apóstol Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo. Saulo de Tarso era el instrumento que Dios iba a usar para que los gentiles puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y sobre ese fundamento, sobre ese Jesucristo, iba a ser edificada la iglesia gentil, la iglesia de la nueva creación, ¿no? Pero aquí Dios, por la mano de los apóstoles, le han hecho muchos milagros, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Acuérdense que aquí todavía no había muerto Esteban. Esto era antes. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, no se animaban por las cosas que ocurrían, por la muerte de estas dos personas que quisieron engañar al Espíritu Santo. Ellos, los otros, los que no creían, los que no creían, no querían juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Entonces vemos que hubieron otros religiosos que no querían juntarse con los apóstoles del reino, pero el pueblo, dice, los alababa grandemente, alabado sea el Señor, como dice ahí en el capítulo 2 de los Hechos 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos.
Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿No? Jesucristo ya había muerto, ya había padecido por el pecado de todos, la pared intermedia de separación se había rasgado y bueno, y ahora se podía entrar libremente al lugar santísimo, ¿no? Que es a la presencia de Dios. Y bueno, y ahora el Señor sigue tratando con Israel por medio de los apóstoles. Todavía el Señor no había llamado, no se le había aparecido al apóstol Pablo en camino a Damasco, porque eso fue en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero vamos a ver en la muerte de Esteban como Saulo, que era Pablo, estaba presente ahí. El Señor lo estaba preparando ahí a Pablo, a Saulo, para que él fuera el apóstol, predicador y maestro de los gentiles. ¿No? Él viene de la legalidad, Pablo, del legalismo. Legalistas son aquellos que quieren vivir conforme a la ley, que quieren alcanzar las bendiciones de Dios conforme a la ley, a los mandamientos, ¿no? A las obras. Y Pablo venía de ahí, ¿no? Hasta que Jesús se le apareció por el camino. Pero por ahora, en este capítulo, Dios está tratando por medio de los apóstoles del reino. Y Dios respaldaba a lo que los apóstoles del reino hablaban con prodigios, milagros y diversas maravillas. Alabado sea el Señor. Como dice en el versículo 12. Y los otros no se atrevían a juntarse con los apóstoles, por supuesto, mas el pueblo los alababa grandemente a ellos. Y los que creían en el Señor se aumentaban más en gran número, así como de hombres y mujeres. ¿Vio? Los que creían en el Señor, dice, ¿no? Se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, como dice ahí en el capítulo 4, 21 de el libro de los Hechos. Y ellos entonces le despacharon, amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho con el paralítico. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, ¿no? Como el Evangelio era predicado al principio, por medio de los apóstoles del reino que predicaban el reino. Hoy el mensaje no es el reino, sino que hoy el mensaje es la gracia. Por medio de Moisés fue dada la ley, mas por medio de Jesucristo vino desde el cielo la gracia y la verdad, o la realidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, que en el 15, por tanto, que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. ¿Vio cómo no hacemos eso hoy? ¿Vio por qué no predicamos de la manera que los primeros apóstoles predicaron? ¿Por qué no vamos a los hospitales y ponemos las manos sobre los enfermos y que se sanen? ¿Por qué no acudimos a los lugares, a los psiquiátricos y ponemos las manos sobre los enfermos para que sean libertados de toda posesión demoníaca, como los hacían los apóstoles del reino? ¿Por qué no vamos a los lugares donde la gente tiene enfermedades terminales y ponemos las manos sobre ellos para que la gente pueda creer y aumentar la cantidad de gente en la iglesia? No, que la gente venga por lo que Dios hace a través de las oraciones que nosotros hacemos, y entonces la gente va a venir, a la iglesia y se va a multiplicar la iglesia. Gloria al nombre del Señor. No hacemos así. Vamos a ver por qué no hacemos así. Entonces dice la palabra del Señor, que y tanto echaban los enfermos por las calles y los ponían en cama y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a algunos de ellos. Fíjese, ¿no? Gloria, ¿no? Algunos de ellos dice que querían solamente que la sombra de Pedro los tocase, vio, a ellos, ¿no?
Gloria al nombre del Señor. Ahí en Mateo 14, vamos a leer Mateo 14, estoy leyendo el 15, Mateo 14, 36, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaran sanos. Dios se compara la sombra de Pedro con el tocar que el Señor Jesús tenía para que sanara a los enfermos. Vamos a leerlo un poquito más arriba. Llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret, y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su mano, y todos los que lo tocaban se quedaban sanos. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. Y aquí, más o menos, quisieron imitar lo que Jesús hacía, ¿no? La gente, dice que la gente ponía a los enfermos en las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno, ¿vio? Y lo sanase. Eso sí, hay que ver si fue así, si fueron sanados por la sombra de Pedro. Pero dice que la gente sacaba a los enfermos y los ponía en la calle para que, aunque sea la sombra de Pedro, los tocase. Gloria al nombre del Señor. No dice a menos que sus sombras los sanase, dice que los tocase, porque había una creencia ahí que la sombra de Pedro podía sanar a los enfermos. Hay una canción también que se canta en eso. No dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, sino que dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro los tocase. Gloria al nombre del Señor. Tal vez se sanó alguno, no está la claridad acá. Y aún en las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén, ¿vio? De las ciudades, por la sanidad de un hombre, ¿vio? Que este hombre paralítico había sido sanado por medio de Pedro y Juan, ¿vio? Y entonces se corrió la fama de ellos por todos lados y traían a los enfermos. Yo me acuerdo cuando hubo un mover aquí en La Matanza del hermano que hizo la campaña ahí al lado del hospital del 21, Anacondia, hace muchos años atrás. Y bueno, y decían que los enfermos eran sanados en esas campañas, ¿vio? Y que recibían la moldadura de la muela y que recibían oros en la muela y bueno, y tantas cosas se dijo. Y la gente corrió la fama de Anacondia por todos lados, ¿no? Y la gente traía a los enfermos de todos lados, traían los enfermos para que por medio de este hombre, de este siervo del Señor, pudieran ser sanados los enfermos. Yo no sé, yo digo lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Muchos atestiguaron de que fueron sanados por medio de que fueron a la campaña de la hermana Anacondia y ocurrió eso, ¿vio? Nosotros estamos llamados a creer la palabra de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Yo no estoy negando que haya pasado, hermanos, ¿no? Yo más bien creo que algún enfermo habrá sido sanado. Entonces dice que las ciudades vecinas concurrían en multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentándolos de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Todos eran curados, fíjese. Todos eran sanados o curados. Acá la palabra curado no es lo mismo que la palabra sanado, ¿no? Curar una herida es, por ejemplo, ponerle un vendaje o ponerle un antibiótico, curar, es una curación. Pero una sanidad, eso lo hace Dios solamente, ¿no? Dios puede solamente hacer eso. Y Jesús sanaba a los enfermos. Pero acá en mi Biblia 1991, no usa la palabra sanado, sino curado.
Voy a ver en la 1960, en el libro de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 17. Vamos a ver, 5. Como dice la palabra de Dios. ¿Cómo fue traducido ahí, en ese versículo? En el versículo 16, el capítulo 5, 16, dice así la palabra del Señor. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Acá se usó la palabra sanados, pero en la versión 1099 dice curados. Acá habría que ver el griego ahí, ¿no? Para tener más claridad. Porque no es lo mismo ser sanado que ser curados. Ahora, aún dice en el 17, entonces levantándose el principal de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. ¿Vio cómo era? El hombre religioso es así. El hombre religioso, el carácter del hombre religioso es un carácter pecador. ¿Vio? Porque estaban celosos de envidia, no celoso en el sentido a través del amor. Dios nos cela a través de su amor, pero este celo era un celo que provenía de la envidia, del egoísmo. ¿Vio? Era pecado. Entonces, la secta de los seduceos se llenaron de celo y pusieron las manos, echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Tenían poder para hacerlo. Yo, fíjese, el celo llevó a los fariseos, a los religiosos, a ir en contra de los mensajeros del Señor. Y así muchas veces pasa también hoy, que están los siervos de Dios verdaderos y están las personas que son religiosas, que pertenecen a una denominación y que tienen estructura, ¿no? Ellos se levantan y si pudieran agarrar a los verdaderos siervos del Señor y ponerlos en la cárcel para siempre, para que nadie los escuche, lo harían. Pero ellos no tienen esa autoridad. Los fariseos, los seduceos sí tenían esa autoridad y lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿No? Y echaron las manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿vio? Y vino el mensajero espiritual. Vino el ángel del Señor, aleluya. ¿Vio cómo Dios tiene cuidado de nosotros, los siervos del Señor? Dios nos cuida a nosotros. Él vela por nosotros. Sus ojos están atentos a lo que nos pasa a nosotros, a los siervos del Señor, ¿no? Aquel que Él pone en la iglesia para edificar a la iglesia, para pastorear a las ovejas. Dios nos protege a nosotros, aún del hombre religioso que es tan perverso y tan malo como el pecador. Porque siempre tenemos que decir, según lo que dice la palabra del Señor, el hombre religioso no es salvo. Entonces, eso lo podemos ver en Romanos capítulo 2, del versículo, creo que del versículo, lo voy a ver, hermano, para no decirle mal, capítulo 2 en adelante. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Del capítulo 2, el hombre religioso, es del capítulo 2 hasta el capítulo, creo que es 3, hasta el capítulo 3, versículo 19, hasta el versículo 19 o 20. ¿Vio? Él habla del hombre religioso ahí. Entonces, estos hombres religiosos echaron manos a los apóstoles, dice la palabra,
y los pusieron en la cárcel a los siervos del Señor, para que no predicaran más. Vamos a ver qué pasó. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó a ellos de ahí. Gloria al nombre del Señor. Y vemos nosotros el cuidado que Dios tiene, alabado sea el Señor, ¿no? También podíamos ver ahí en el capítulo 12:7 del libro de los Hechos, creo que algo ocurrió ahí. 12:7, donde dice: He aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, de un lado lo despertó, diciendo: Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: Cíñete y átate tu sandalia, y así lo hizo. Y le dijo: Rodéate tu ropa, pon tu ropa y sígueme. ¿No? Esta es cuando Pedro fue liberado también por un ángel, fue liberado de la cárcel cuando estuvo encarcelado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y le dijo: y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Vio? Estando en el templo, vayan al templo y hablen de la palabra de esta vida, del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hablen del evangelio de la salvación, hablen de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el enviado, que Cristo es el Hijo de Dios, que en Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Díganle al pueblo que Cristo es el Mesías que ellos habían esperado, y que lo reciban en su corazón para que pudiera el Señor establecer su reino en medio de ellos. Y oído que hubieron esto, entraron de la mañana en el templo y enseñaban. ¿Vio? Por eso ellos usaron el templo para poder enseñar, porque este ángel se lo había mandado, fíjese, ¿no? Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Es decir, que ellos todavía no estaban enterados de que el ángel del Señor los había libertado. Mas llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, y volvieron y dieron aviso, diciéndoles a los sacerdotes, a los seduceos, ¿no? Diciendo: de cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos de adentro. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice, el sumo sacerdote, y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban de que vendría, no entendían lo que era aquello. ¿Por qué no los encontraron en la cárcel si la puerta estaba cerrada y estaban los guardias adelante? ¿Qué era esto? ¿Qué significaba esto? Decían los fariseos. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: He aquí que los varones que echasteis a la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Yo? Fíjese. Porque viniendo uno, diole esta noticia: He aquí que los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso, ¿no? Ese es el trabajo que ellos tenían, de enseñar al pueblo de Israel sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios. Y entonces fue el magistrado con los ministros y los trajeron sin violencia, porque temían del pueblo ser apedrados. El pueblo amaba a los apóstoles, el pueblo creía en los apóstoles, pero los principales del pueblo de Israel, que los judíos, el mundo religioso, ellos no creían en lo que los apóstoles predicaban, y ellos se sentían dañados, ¿no?, por lo que ellos predicaban, y entonces no querían permitirlo. Y cuando los trajeron, y como los trajeron, les presentaron en el concilio,
¿vio? Le presentaron ahí, parece que hubo como un tribunal. Y el príncipe de los sacerdotes le preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente, rigurosamente, que no enseñen en este nombre? Y aquí habéis habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Vio? La doctrina está referida al mensaje de la salvación. ¿Vio? Esa es la doctrina. La doctrina, el hombre es salvo por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios, y Él lo demostró, ¿no? Con señales, prodigios y diversos milagros. Y ellos, los príncipes de los sacerdotes, el sumo sacerdote y el mundo religioso, habían reconocido que nadie podía hacer lo que Jesús hacía si Dios no estaba con él. ¿Vio? Ellos reconocieron. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ustedes quieren hacernos culpables de la muerte de Jesús, nos quieren hacer culpables de que la sangre de Cristo fue derramada. Y ellos eran culpables porque ellos le habían entregado en las manos de los gentiles, en las manos de los romanos, y los romanos lo mataron. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Acaso nosotros vamos a obedecerles a ustedes antes que a Dios? Si ustedes nos tendrían que haber enseñado que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, por supuesto, lleno del poder del Espíritu Santo, pudo responder a estos fariseos príncipes de Israel adecuadamente. Entonces les dijo, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes, ¿no? Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús y ahí le empezó a predicar a los príncipes del pueblo. Y el Dios de nuestros padres le levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis, y colgándole en un madero. Los acusó ahí en la cara nomás. Eso solamente puede hacer una persona llena del Espíritu Santo. Puede hacerle ver al pecador su pecado para que se arrepienta y sea salvo por medio de la fe en Jesucristo. Pedro no los condenó al infierno y al tormento eterno, sino que él les habló de la salvación del Mesías para que ellos pudieran aceptar la salvación, no fueran liberados de la condenación eterna. Dice, el Padre el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis y colgaste en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Vio? Por príncipe y salvador. Si alguien quería alcanzar la salvación, tenía que ser por medio de la fe en Jesucristo. Ya no podía alcanzar la salvación, la vida eterna, la justificación, por medio de guardar o cumplir los mandamientos, ¿no? Porque eso era una obra, ¿no?, del hombre, ¿no? El hombre podía cumplir y guardar los mandamientos, ¿no?, hasta cierto punto, pero no completamente. Entonces no podía alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero ahora Dios, al enviar a Jesucristo, ¿no? Jesucristo era la simiente de Abraham, ¿no? Y Abraham es padre de la fe. Entonces Jesucristo vino con fe, ¿no? Vino trayendo una fe preciosa, maravillosa, que la vino trayendo del cielo, ¿no? Esa fe. Y con esa fe él obedeció al Padre. Esa fe se produjo por medio de la palabra que el Padre le habló a Jesús, porque Jesús enseñaba todo lo que el Padre le había enseñado a él. Y entonces dice, Pedro le dice a los fariseos, a los seduceos, al príncipe de los sacerdotes, dice que Dios había levantado con su diestra, con su poder, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, fíjese que pronunció el Espíritu Santo, que es algo muy, muy, muy delicado.
introdujo al Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que creen, porque acá la palabra obedecer es creer, ¿no? Ellos oyendo esto, cuando ellos escucharon ellos, regañaban los dientes, ¿no? Regañaban los dientes y consultaban, estaban consultando, querían matarlos a los apóstoles. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, alabado sea el Señor, doctor de la ley, ¿no? Gloria a Dios. Pablo había sido criado eh, como parte del templo de Jerusalén a los pies de Gamaliel. Pablo cuando era Saulo, ¿no? Gamaliel vendría a ser como un padre para Pablo, ¿no? En el tiempo que él vivía en el templo. Y Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, y mandó que sacasen afuera un poco a los apóstoles. Imagínense que en ese tiempo que Gamaliel dio ese consejo de sacar a los apóstoles, ¿no?, del concilio, Pablo todavía estaba bajo el adoctrinamiento de Gamaliel. Pablo, que no era Pablo, era Saulo, porque todavía Pablo no se había levantado para perseguir a los cristianos, ¿no? Pero todavía estaba bajo la sombra o la cobertura de Gamaliel, Saulo. Y este doctor de la ley, seguramente que era fariseo, doctor de la ley, un hombre estudiado en todas las profecías del Antiguo Testamento, mandó a que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y este hombre estudiado, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de las profecías que habían hecho los profetas concerniente al Cristo, concerniente al Mesías, les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Quiere decir que Gamaliel él había visto algo ahí, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien y al que se agregó un número de hombres como de 400, el cual fue matado y todos los que creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento y llevó muchos pueblos detrás de sí. Digo que siempre hay gente que se levanta y que no son el Mesías, que no son el Hijo de Dios, y lo siguen, y después cuando muere esa persona todo se deshace. Y pereció también aquel, y todos los que lo consintieron con él fueron derramados, fueron muertos seguramente. Ahora os digo, dejaos de estos hombres. Dice, dejen a estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Era un hombre sabio, este Gamaliel había sido. Dio un consejo de sabiduría, porque conocía la palabra, conocía que tal vez, ¿no?, lo que ellos predicaban era cierto, por las señales, prodigios y maravillas que se hacían a través de Jesús y después a través de ellos. Fue un hombre prudente. No se dejó llevar por el odio, ni tampoco se dejó llevar por la envidia, sino que él estaba siendo el estudioso de las Escrituras, seguramente que él consideró que tal vez había llegado el tiempo en que Israel tiene que arrepentirse. Y entonces los apóstoles, los fariseos, los seduceos, los príncipes, convenieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿no?, lo azotaron para intimidarlos de alguna manera, los azotaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Ahora fíjese que vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó cuando los apóstoles fueron azotados? Y muchas veces nosotros los predicadores somos azotados no por látigos de cuero, sino por lenguas humanas, ¿vio? Y bueno, somos azotados.
y tenemos marcas en nuestro corazón, ¿no? Que nos afligieron muy duramente. ¿Y qué hicieron los apóstoles aquí? Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y dice así, y ellos partieron delante del concilio, se fueron, después de ser azotados, se fueron, gozosos de que fueron tenidos por dignos de padecer afrenta, ¿no? Por el nombre del Señor. Gozosos se fueron. ¿Sabe por qué se fueron gozosos? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no recibimos el gozo, ¿no? No recibimos el gozo. Nosotros recibimos el gozo cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el gozo. Sino que cuando recibimos el Espíritu Santo, somos investidos del Espíritu Santo, podemos manifestar el gozo en medio de los azotes. Alabado sea el Señor. Y eso es maravilloso. Usted puede tener el gozo en la vida de Dios, de Cristo en usted, pero no manifestarlo, ¿no? Sino decir, ay, 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 pero ¿por qué me pasan estas cosas? Pero mirando, chico esto y chico las enseñanzas y me vienen estas situaciones. Y está quejándose, teniendo el gozo, teniendo a Jesús en nuestro corazón. Que Dios nos guarde a nosotros, hermano, y podamos aprender esta lección que nos dan los apóstoles, ¿no? Cuando ellos fueron azotados. Pero acuérdese que antes de que fueran azotados, ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, la investidura del poder del Espíritu Santo. Por eso ellos ya tenían el gozo cuando recibieron a Jesús, pero manifestaron el gozo en el medio de los azotes cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Y eso que tenemos que aprender. Y todos los días en el templo por las casas, ¿no? Y, perdón, vaya a leer el 41. Y partieron delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesús. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo y en las casas, predicar a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No le parece algo digno de imitar? Nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos lacerado nuestro corazón, no por muchos azotes que hemos recibido. Los azotes del corazón son más dolorosos que los azotes que nos pueden dar en el cuerpo. Esos azotes del cuerpo, esos se curan. Eso pasa el tiempo, se cicatrizan y se curan. Quedan las marcas, ¿no? Pero los azotes que se dan en el corazón, hermano, esos también dejan una marca, yo creo que esa marca toda su vida. Como aquella marca que queda en el cuerpo de la persona que es azotada. Bueno, hermano, aprendamos a gozarnos y bueno, y aprendamos de estos discípulos, de estos apóstoles, porque los apóstoles nos enseñaron no solamente con la palabra, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo, nos enseñaron a ser buenos discípulos o buenos cristianos, ¿no? Y Dios espera que nosotros seamos imitadores de los apóstoles, imitadores de Cristo, ¿no? Imitadores de aquellos que por la fe, ¿no? Alcanzan las promesas. Alabado sea el Señor. Doy gracias al Señor. Son y 56. Tengo que terminar a las 12 en punto. Le pido a ustedes, hermanos, que se puedan suscribir en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, a ese nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro y ayúdennos para que la palabra del Evangelio pueda ser conocida por mucha gente que todavía no lo conoce. Y también sabemos que este YouTube llega a muchas personas. Doy gracias al Señor. Gracias al Señor por permitirme predicar su palabra. Hemos terminado el capítulo 5. ¿No? Vamos a seguir con el capítulo 6, Dios mediante, el día lunes de la semana que viene. No es un estudio profundo de las Escrituras, sino que más bien es una lectura y compartir con usted lo que el Señor nos va dando en el momento de la lectura. Que les sea de mucha bendición, hermanos amados, esta prédica, ¿no? Esta lectura de la palabra del Señor. Acuérdese que comemos con el oído,
espiritualmente. Sí, tenemos que ser alimentados espiritualmente y comemos con el oído y bueno, y atesoramos en nuestro corazón la palabra del Evangelio. Gracias por haber escuchado, hermano. Padre amado, te doy gracias por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas a todas las personas que han oído tu palabra y que ellos, Señor, puedan alcanzar la manifestación del gozo que ellos tienen dentro de sí, porque Jesucristo es nuestro gozo. La vida de la nueva creación es nuestro gozo y nuestro contentamiento. Que podamos manifestarlo en el momento de los azotes, podemos manifestar el gozo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, hermanos amados. El Señor le bendiga grandemente y nos estamos viendo el lunes de 11 a 12 del mediodía.